Ok, para nuestra última tutoría vamos a tener planeado el tema del Alzheimer. La idea es que con este video podamos reforzar un poquito lo que se da en lo que se ve en esta última semana. El Alzheimer es una enfermedad, les doy acá diferentes frasecitas, es una enfermedad generativa, es una enfermedad asociada a la vejez, es el deterioro celular, es la generación de deterioro celular. Hay una destrucción de la memoria, no se pueden cumplir de la misma manera las funciones básicas de nuestro cerebro. Hay una destrucción en la parte de la memoria, se dificulta la parte de las habilidades intelectuales y sociales y se nos genera un cambio drástico en nuestra personalidad. La enfermedad del Alzheimer es una enfermedad que, si bien está muy asociada al campo toda la parte de neuropsicología, es una enfermedad también que se presenta en gran parte de los adultos mayores. De hecho, llegamos a decir que de las personas adultas mayores de 85 años en adelante, el 50% de ellos presentan esta enfermedad, este tipo de demencia, de generación celular. Es una enfermedad que trae toda una serie de complicaciones tanto para la persona como para la familia, que afecta a la persona desde lo físico, pero también desde lo cognitivo y desde lo social. Y al estar tan asociada a estas tres dimensiones y al área del adulto mayor, al espacio de vida, el ciclo de vida del adulto mayor, es una problemática que compete también al psicólogo del desarrollo, que también le da campo para poder hacer un gran aporte al psicólogo educativo. Pero bueno, conozcamos un poco más de qué es. El Alzheimer tiene tres fases básicas. La primera fase, que es muy temprana, muchas veces se presentan cuando estamos cerca de los 60, 65 años de edad. Y esta enfermedad arranca con dificultades de memoria, entonces actividades que se hicieron en ese momento y dentro de 15 minutos me cuesta recordar con precisión qué actividades estaba realizando. Puedo mantener una conversación, pero cuando dentro de la conversación se implica o me conlleva llegar a tener un poco de recordación de mis últimas acciones, puede volverse un poco más complejo. La lectura como tal, a un ejercicio que requiere de atención, concentración y memoria, puede complicarse un poco. Se puede realizar, pero digamos que el hilo conductor para la persona comienza a perderse. Hay dificultad también para concentrarse, puede generarse en la primera etapa dificultades de orientación en espacios que para uno antes eran completamente básicos y conocidos. Esa parte, la persona todavía es bastante funcional, son los 3 primeros años. Los siguientes 3 años tenemos una persona con enfermedad de Alzheimer leve o moderada. Para esta fase, la persona ya comienza a dificultársele un poco más reconocer sus familiares, recordar acciones. Ya digamos que no es la etapa donde no sugerimos que la persona esté completamente sola. Ahí es cuando empezamos a necesitar a veces de un cuidador, porque si es una persona que de pronto está acostumbrada a tareas de hogar que puedan implicar una gran cantidad de atención y memoria, puede generar actividades que puedan ser peligrosas para la persona o para otras personas que estén allí. La enfermedad del Alzheimer para esta época puede empezar a generar en el adulto mayor o quien la padezca, ya de problemas para poder mantener la conversación. Tenemos también la presencia de dificultad para aprender, para recordar nombres e incluso problemas en lenguaje. Personas que de pronto ya han tenido un nivel formativo, su léxico va a disminuir, no va a recordar con facilidad conceptos y tampoco poder hacer la implementación de los mismos dentro de su discurso. Entonces, acá ya hay una degeneración funcional mucho más amplia. En la etapa de Alzheimer severa, la persona ya puede empezar a presentar episodios de alucinación, pérdida prácticamente total, 90% de pérdida de lenguaje. Hay pérdida de control de esfínter, necesitamos realmente cuidador, hay problemas a nivel motor, por ende la movilidad va a ser mucho más difícil. Pueden llegar a presentarse incluso
movimientos repetitivos en las extremidades. Entonces ya el desplazamiento va a requerir un acompañamiento. Son 3 años aproximadamente, y acá otros 3 años que ya será nuestra fase de Alzheimer severa, la parte, digamos, como final de la enfermedad. ¿Cuáles son las causas del Alzheimer? Entonces acá yo les presento a ustedes dos figuras, una de neuronas completamente sanas, normalitas, acá tranquilas las neuronas, y estas son las neuronas de una persona con Alzheimer. Básicamente tenemos dos. Una son las placas amiloides, que las encuentran acá y comienzan a hacer su presencia y atacar toda la parte neuronal. Y lo otro que tenemos aquí son los ovillos. Si se dan cuenta, miren la diferencia que hay dentro de la neurona. Acá hay toda una lesión en la neurona. Y lo que generan estos ovillos y estas placas amiloides es la conectividad neuronal, ¿cierto? Y también toda la parte del almacenamiento de información. Al presentarse estas placas o estos ovillos, es lo que me genera el daño, ¿cierto?, en las neuronas y comienza a hacer esa degeneración, que por eso es que yo les presentaba en la fase anterior cómo se iban dando los cambios. De hecho, yo les invito a mirar imagen cómo está el cerebro completamente sano y el desgaste que se da dentro de las conexiones, el desgaste que hay a nivel del cerebro por estas placas y estos ovillos. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo de la enfermedad? El primero es la edad. Como yo les decía, es una enfermedad que está bastante asociada al adulto mayor. Comienza con unos primeros síntomas cerca de los 60, 65 años para muchos, pero con una gran fuerza en los 85 años, ¿cierto? ¿Por qué en los 85 años y por qué desde la parte de la edad? Porque el cerebro, al igual que todos nuestros órganos, van teniendo un desgaste. Se van desgastando y a medida que se va haciendo ese desgaste en el cerebro, pues comienzan a presentarse estos ovillos o estas placas. Lo otro es por herencia. Si usted tiene un familiar cercano, es decir, hermano, padre de familia, que su papá o su mamá o sus hermanos han presentado esta enfermedad, usted puede tener dentro de sus genes apolipoproteína, que es la sustancia que está presente, ¿cierto? Y me va generando, entonces ya voy teniendo esta posibilidad de desarrollar la enfermedad del Alzheimer. Cuando se presenta un diagnóstico de síndrome de Down en el par extra, allí se puede también empezar a alojar ese tipo de dificultades y las personas con síndrome de Down también pueden generarlo. El género, más allá de que si eres mujer sí o sí te va a dar, porque digamos que así como el Parkinson se presenta en gran medida en los hombres, que fue uno de los puntos que tuvimos dentro de la clase, el Alzheimer también se puede presentar en gran medida en las mujeres. Las mujeres, ¿por qué? Más allá de por nuestra estructura cerebral, es por una cuestión del tiempo de vida. Y recordemos que el Alzheimer está altamente asociado a la parte de la edad. Las personas con deterioro cognitivo leve no es que sí o sí la lleguen a presentar, pero sí tienen una dificultad previa dentro de su proceso cognitivo. Y si no tiene un cuidado, pues el deterioro puede seguir avanzando a un punto que lleguemos a una demencia como el Alzheimer. Traumatismos, golpes a nivel craneal, a nivel encefálico, también me puede generar un tipo de lesión que me desarrolle los ovillos dentro de neurona y pueda empezar a generar más adelante. No quiere decir que tengo el traumatismo y de manera inmediata, no, tengo el traumatismo, avanza mi edad, luego entonces tengo mayor probabilidad de generar la enfermedad. Los estilos de vida no es tanto, digamos, que si estrictamente usted no hace ejercicio, no se alimenta bien, sino que los malos hábitos me pueden generar accidentes cerebrovasculares, me pueden generar también alguna cardiopatía y me da la posibilidad de desarrollar ese tipo de enfermedad.
Y la educación. El cerebro también debe irse fortaleciendo. Creo que fue una de las cosas que hablamos bastante en clase. Cuando yo estoy todo el tiempo fortaleciendo y fortaleciendo mi cerebro, ¿cierto? A partir de lectura, de juegos mentales, de incluso la misma alimentación que a veces está dada para poder tener un desarrollo cerebral sano cuando estoy desde niño. Todo ese espacio de cuidados y sobre todo la lectura, mucha lectura, me puede disminuir la posibilidad. Tengo mi cerebro mucho más fortalecido, luego entonces tengo menos posibilidad de llegar a desarrollar esta enfermedad. Quiero que nos volvamos un poco al caso antes de seguir a mi última diapositiva, porque pues mi idea para hoy era decir, ya sabemos qué es el Alzheimer y es claro para nosotros que Antonia, que era el caso que manejamos dentro de la clase, presentaba esta enfermedad. Con ella nos dimos cuenta por muchos patrones y ya vamos a ver cuáles fueron. Antonia en la primera sesión fue con una primer fase, estaba entre la primera y la segunda fase, ya estaba ya para pasar a fase moderada. Si se dan cuenta, ya habían tenido accidentes en casa, ¿cierto? Ella podía mantener la conversación, pero llegaba a tener cambios de temperamento y llegaba a ser incluso a veces muy agresiva, y la agresión era por ese nivel de ansiedad. Necesitaba un cuidador claramente con lo del accidente que tuvo en hogar, y lo que le ayudó de pronto a mantener y hacer la parte de, porque también de acuerdo a los cuidados duró esos 3 años acá. Claro, ser una persona totalmente intelectual, que leía mucho, que ha tenido un recorrido, le ayuda a que a pesar del tiempo que por herencia la desarrolla ella, a pesar del tiempo, entonces logra tener un proceso lento dentro de los avances de la enfermedad. Ha tenido problemas de orientación, ¿cierto? Unos problemas de orientación muy fuertes, y también ya ha empezado a tener problemas de movilidad. Ella se cayó, ella creo que le mencionó a uno de ustedes que les hace preguntas, ella alcanza a caerse y es porque ya tiene problemas de movilidad y una parte de dificultades de coordinación. Luego entonces tenemos a una persona que está entrando a la enfermedad en su nivel leve o moderada. Esa era la fase en la cual se encontraba Antonia. Si uno le hiciera a Antonia juegos de recordar palabras, va a tener dificultad para recordarlas, va a tener que hacer asociaciones, si va a hacer de pronto cuentas o cálculos, va a tener que acudir a las manos, ¿cierto? No la va a poder hacerla, no va a tener la agilidad mental para hacer la operación de una manera como tan fácil, porque su estructura cerebral ya se le había avanzado. Luego entonces, en ella pues se le habían sacado una placa, ya teníamos unas neuronas que es en estado muy posible con alto nivel de amiloide, beta-amiloide, que es lo que encontramos, es lo que encuentran en la zona cerebral. Este desgaste, de acá es toda la parte de beta-amiloide. ¿Listo? Factores de riesgo, pues tenía una edad avanzada, ¿cierto? Ella, en el caso de ella, pues yo se las quería pasar por herencia, yo las pasaba por herencia, generó una persona que había tenido mucho más tiempo de vida que su esposo, luego entonces eso le generaba. Y a pesar de que tenía un estilo de vida saludable y un nivel de educación, digamos que primaba la parte de la herencia, y la educación incluso lo que nos hizo fue retener un poco la enfermedad. Por otra parte, yo les hacía la pregunta, ¿y esto en qué le sirve a una persona psicóloga, una persona que quiera trabajar en psicología del desarrollo? Lo primero es que en psicología del desarrollo, si ustedes se dieron cuenta, debe empezar a entender un poco lo que es un adulto mayor, lo que implica esta etapa para la persona. Y es una etapa de grandes cambios, y es una etapa donde para algunos, no para todos, la independencia llega a ser a veces un lujo. Y cuando nosotros estamos allí, debemos, es nuestro deber, y es una de las tareas que tenemos como psicólogos, empezar a hacer el acompañamiento a la persona y al cuidador, empezar a generar esa conciencia en el adulto mayor de que es importante tener un espacio de cuidador, que es importante empezar a cambiar los estilos de vida. Entonces, si por lo menos tenemos el adulto mayor acá en Colombia que no ha tenido ese cuidado de pronto de alimentación, porque son estratos económicos a veces muy bajos y es más fácil comprar
para estas personas la papa, la yuca y no tener una buena alimentación de nutrientes como las verduras que les ayuden, pues es momento de empezar a concientizarlos y empezar a hacer un cambio de vida. Después ya en la tercera edad, empezar a hacer todo un cambio de chip. Una persona que era completamente independiente, que salía, pues que llegue a ver que necesita de pronto un cuidador, no un enfermero de pronto en casa, pero sí empezar a romper esquemas como con los hogares geriátricos, con los jardines también para adulto mayor. Son espacios que fortalecen y que cuidan del adulto mayor. Y empezar también a cuidar al cuidador, creo que es algo que se habla bastante incluso desde la misma psicología de la salud, y es cómo empezamos a cuidarle su salud física y emocional al cuidador para que pueda hacer una atención. Entonces, el psicólogo del desarrollo lo que hace es llevar a la persona que pueda comprender, acompañarla dentro de ese cambio de ciclo de vida, generarle estrategias dentro de las actividades diarias, empezar a vincularnos. Muchos de ustedes dentro de sus entrevistas hablaban de adultos mayores que iban a centro de adulto mayor, entonces empezar a generar como esa conciencia y ese amor hacia esos espacios como una oportunidad. Y concientizar también a la familia de que el adulto mayor ahora necesita, quien en algún momento los cuidó de ellos, necesita ahora ser cuidado. Entonces, hacer ese cambio de estructura, ayudarle a la familia a generar todos esos cambios de estructura, es una de las tareas del psicólogo del desarrollo, porque es quien tiene un poco más dentro de su lógica de actividades, mostrar cómo se va dando esos cambios, que no siempre todo va en proceso de avance, sino que de pronto con enfermedades como esta se da una involución. Entonces ahí es donde viene nuestra tarea. Los psicólogos educativos. Quiero contarles que muchos, y hoy en día yo creo que se ha roto mucho el estigma de que la educación es para la gente joven, y la educación también puede ser para la gente mayor. Ustedes pueden llegar a tener de pronto dentro de las universidades o colegios en que trabajen personas que quieran continuar con sus espacios de estudio, quieren de pronto después de que llegan a la edad, de la tercera edad, darse la oportunidad de estudiar, es decir, de aprender a leer y a escribir, porque son sueños que quedaron como allá en stand-by y que ahora los quieren retomar. Pues bien, puede que alguna de esas personas que esté allí comience a presentar unos primeros síntomas de Alzheimer. Ahora recordemos que el Alzheimer, aunque está asociado con la parte de adulto mayor, hay Alzheimer temprano también. Y es importante entonces, a través como la educación, con espacios de dinámicas, de actividades básicas, de pronto un nivel de lectura. No es lo mismo ser una persona como Antonia, que tiene un nivel de lectura muy avanzado, pues no le van a poder empezar a leer la misma cantidad, nivel de libros de dificultad, sino que las lecturas tienen que ser un poco más claras, más básicas, con un lenguaje mucho más acorde a cómo se va disminuyendo el lenguaje en la persona. Entonces ya no se utilizan ese tipo de conceptos que son como tan complejos. Entonces se le ayuda y se le orienta al cuidador a buscar lecturas que sean un poco más digeribles de acuerdo al nivel de la enfermedad. También se pueden poner a hacer actividades básicas, que si antes hacía una escritura muy estructurada, pueda de pronto hacer actividades que desarrollen la parte de pinza, ¿cierto? Toda la parte de motricidad, hacer actividades de juego, ¿cierto? Que también impliquen un desplazamiento. Eso es lo que tiene que hacer un psicólogo allí, y por eso me parecía como importante que lo trabajáramos. Cómo concientizamos y acompañamos tanto a la persona que padece la enfermedad como al cuidador. Ese sería el rol, y por eso es que debemos saber de la enfermedad, para poder entender. De repente, de pronto no tenemos nosotros directamente el paciente de Alzheimer con la enfermedad, sino algún familiar que me llega: mira, mi papá presenta esa enfermedad, presenta esta dificultad, o mi mamá. Pues bueno, qué importante que nosotros sepamos cómo se desarrolla la enfermedad, sepamos mínimamente qué es una enfermedad de Alzheimer, cómo es que se da el proceso, y también ayudemos a desmitificar muchas cosas. Por el que esté presente el diagnóstico no quiere decir que de manera inmediata la persona ya no va a ser funcional. Claro, hay unos cambios progresivos, pero la rapidez depende también del cuidado que le demos y del acompañamiento que se le tenga. Chicos, nada, muchas felicidades, y me alegra haberlos tenido en este curso de Adultez, Vejez y Muerte. Espero que les haya gustado este corto video, pero con unas pequeñas reflexiones que en algún momento hice. Y recuerden, el Alzheimer borra toda la parte de memoria, pero no borra los sentimientos, las emociones, y yo creo que eso es algo desde donde un elemento fundamental
desde donde se debe agarrar el psicólogo para poder apoyar tanto al enfermo como a la familia. Y muchos éxitos en esa carrera.